Ustedes me etiquetaron en este video, que yo no sé por qué me siguen etiquetando los videos de este personaje, porque claramente no tiene idea de lo que está diciendo. Ustedes me etiquetaron en este video, así que vamos a darle respuesta, ¿ya? Me han etiquetado varias veces en este video, entonces, para no responderle solamente a uno, porque por ahí se quedan algunos sin ver el video, pues prefiero hacerlo aquí en el live para que, pues justamente junto con ustedes podamos comentar lo que nos dice nuestro amigo Catrocho, ¿ok? Muy bien. A ver, comenzamos el video, le damos play en 3, 2, 1, va. Este amiguito me dejó este comentario obviamente ofensivo diciendo que José como carpintero seguramente construyó su cama matrimonial y la usó con María como cualquier esposo. Aguanta, aguanta, aguanta. Quiero escucharlo bien de nuevo, ¿ya? Este amiguito me dejó este comentario obviamente ofensivo diciendo que José como carpintero seguramente construyó su cama matrimonial y la usó con María como cualquier esposo. Ajá, bueno, la pregunta sería, ¿por qué eso es ofensivo? Esa es mi pregunta a esta primera parte del video. ¿Por qué es ofensivo decir que José como carpintero pudo haber hecho la cama matrimonial donde luego él y su esposa tuvieron intimidad? ¿Por qué es ofensivo? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué se cree que esto es ofensivo? Porque esto obviamente no encaja con la imagen de su diosa, ¿no? Porque hermanos, ya hemos demostrado ampliamente que no necesitas creer que alguien es Dios para tratarlo como Dios. Y aquí nuestro amigo, aunque él te diga, no, María no es una diosa, o nosotros no creemos que María es Dios. No, sí, pero tú la tratas como Dios. Por eso es que te ofende. Pero esto en realidad no tiene nada de ofensivo. ¿Cuál es la ofensa si se te dice que un carpintero arma la cama, construye la cama, donde luego va a tener intimidad con su esposa? ¿Dónde está la ofensa? Ya sé, es que tú crees que María no tuvo relaciones con su esposo, lo que normalmente los esposos tienen luego de casarse. Por eso es ofensivo para ti. Pero bueno, vamos a seguir escuchando qué se nos dice, ¿ya? Pero, ¿de verdad fue así? Pues te lo voy a explicar con la palabra de Dios y espero, querido hermanito protestante, que seas capaz de aguantar hasta el final esta gran verdad. No, sí, ya me está costando aguantar las burradas que estás diciendo, hombre. José y María nunca tuvieron intimidad porque vivieron en un matrimonio lleno de pureza y de santidad. Ajá, pongan atención a esta frase, por favor. Dejen de comentar todos, por favor, y pongan atención a la frase que acaba de decirnos en este momento, ¿ya? Pongan atención. Dios, y espero, querido hermanito protestante, que seas capaz de aguantar hasta el final esta gran verdad. José y María nunca tuvieron intimidad porque vivieron en un matrimonio lleno de pureza y de santidad. Muy bien. Aquí se nos está diciendo, bueno, nuestro amigo Catrocho nos está diciendo que ellos tuvieron un matrimonio donde no hubo intimidad, porque su matrimonio fue un matrimonio de pureza y santidad, ¿no? ¿Qué dicen ustedes acerca de esto, mis hermanos? ¿Ya? Déjenme ponerlo esto en pantalla, porque esta es la conclusión a la cual nosotros tenemos que llegar pensando lógicamente, ¿ya? Según las mismas palabras de nuestro amigo Catrocho. Y lo que nos dicen todos los Catrochos, ¿no? En primer lugar, nunca tuvieron intimidad porque, y aquí te va a decir el por qué. ¿Por qué nunca tuvieron intimidad? Porque vivieron en un matrimonio de pureza y santidad. Podríamos decirlo de otra manera, en el segundo párrafo. Vivieron un matrimonio de pureza y santidad porque nunca tuvieron intimidad. ¿Es lo que nos está diciendo, sí o no? En conclusión, mi hermano, mi hermana, si tú estás casado, ¿ok? Esto va para todos los casados, incluyéndome. En conclusión, tu matrimonio, mi hermano, mi hermana, tu matrimonio no es de pureza y santidad. ¿Por qué? Porque tienes intimidad con tu esposo o con tu esposa. Alfajor dice, estás malinterpretando. No, son las palabras de tu hermano. Ahora, si tú lo quieres plantear de otra manera,
te la voy a aceptar, plantéala de otra manera. Pero en este momento estoy tomando las palabras literales de tu hermano, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la causa, según nuestro amigo Catrocho? Estoy hablando de él de manera particular. ¿Por qué, según nuestro amigo Catrocho, el matrimonio que tuvo María y José fue un matrimonio de pureza y santidad? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa por la cual es un matrimonio de pureza y santidad? Porque no tuvieron intimidad. Ah, entonces, tú, mi hermano, mi amigo, si tú tienes intimidad en tu matrimonio, entonces no es un matrimonio de pureza y santidad. ¿Se dan cuenta la burrada que está diciendo aquí nuestro amigo Catrocho? ¿Se dan cuenta la brutalidad, la bestialidad que está diciendo? ¿Acaso una pareja, un matrimonio que tiene intimidad, acaso no puede ser un matrimonio que también es puro y santo delante de Dios? Alfajor dice, deberías más bien corregir a este hermano con lo que dice oficialmente la Iglesia Católica. No, en primer lugar voy a demostrar que los mismos catrochos no tienen la menor idea de lo que enseña la Iglesia Católica Romana, para comenzar. Pero voy a partir justamente de este hermano, y estamos partiendo explicando este video. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un matrimonio, y en tu matrimonio, mi hermano, mi hermana, mi amigo, si tú tienes intimidad, entonces no es un matrimonio de pureza y santidad. Esto no tiene nada que ver, hermanos. No tiene nada que ver. Un matrimonio, teniendo intimidad en el matrimonio, puede ser un matrimonio lleno de pureza y de santidad. ¿O acaso, no, espero que no me censure TikTok, pero acaso el sexo es malo? ¿El sexo en el matrimonio es malo, hermanos? ¿Acaso no fue el Señor quien lo creó para el disfrute del ser humano y para que éste se multiplicase? Entonces, aquí te das cuenta que muchos de nuestros amigos catrochos tienen un concepto equivocado de lo que es el sexo. Ellos piensan que es algo pecaminoso. ¡Ay, no, qué aberrante! ¿Cómo puedes hablar de esas cosas cochino? ¡Ay, guácala, guácala! No, pues, hombre. Eso fue creado por Dios para que el hombre disfrute de él. Mira, hermano, si nosotros nos vamos a la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 28, desde el 27 ya dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a su semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice, y los bendijo. ¿Y cuál es la orden del Señor? ¿Cuál es la orden del Señor? Les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Yo les pregunto a nuestros amigos catrochos, ¿de qué manera Adán y Eva se iban a multiplicar y llenar la tierra? Echándose agua como gremlins. ¿De qué manera? Pues obviamente teniendo intimidad. Teniendo intimidad. Te puedo sacar los textos de Pablo. Mira, si vas a sacar los textos de la primera carta a los Corintios, eso se da en un contexto específico, ¿ok? Y para comenzar, tu hermano acaba de declarar, tu hermano en el video ha declarado que María y José tenían un matrimonio y no tenían un matrimonio de mentirita, ¿ya? A menos que nuestros amigos católicos crean que María y José tenían un matrimonio de mentirita, ¿ya? No, tenían un matrimonio, ¿ok? Es más, la Biblia, en Mateo capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice, José, su marido. ¿Marido de quién era? ¿Marido de quién? ¿De quién era marido José? Ah, era marido de María, ¿no? Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. María era mujer de José y José era marido de María. ¿Ok? Ahora, la única manera en la cual nuestros amigos catrochos nos pueden tumbar este argumento es demostrándonos que María y José tenían un matrimonio de mentirita, ¿no? Algo que claramente es imposible de que lo prueben, ¿no? Un matrimonio
Es un matrimonio, punto. Punto. ¿Ok? Entonces tenemos claro, ¿no? María fue mujer de José y José fue marido de María, ¿ok? Y nuevamente, ¿no? Lo que hace aquí nuestro amigo Catrocho, de decir que ellos tuvieron un matrimonio de pureza y de santidad porque no tuvieron relaciones, no tiene nada que ver con la realidad, ¿ok? No tiene nada que ver con la realidad. Un matrimonio puede tener intimidad y al mismo tiempo ser un matrimonio consagrado, dedicado al Señor, lleno de pureza y de santidad. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ahora tú decides qué es un matrimonio o no. ¿Qué es un matrimonio, Alfajor? Vamos a preguntarle a nuestros amigos catrochos, ¿qué es un matrimonio? Y es más, le vamos a preguntar a nuestro amigo catrocho, ¿cuál es el propósito del matrimonio? A ver, Alfajor, ¿puedes respondernos esa pregunta? ¿Cuál es el propósito de un matrimonio? Si nuestro amigo Alfajor nos dice, no, es que el propósito del matrimonio es simplemente no estar solo, no, pues eres una persona egoísta, ¿no? Estoy adelantándome, no estoy diciendo que vayas a decir eso, ¿eh? Pero ¿puedes decirnos cuál es el propósito, el objetivo del matrimonio? Espero ahí que nuestros amigos católicos no respondan, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a seguir escuchando qué se nos dice aquí en el video. Créeme que te vas a sorprender con esta respuesta. Primero, la Biblia nos da pistas clarísimas. En Mateo capítulo 1, versículo 25 dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Pero ojo, en la Biblia la palabra hasta no significa que después sí hubo intimidad. Te lo voy a explicar con este siguiente versículo. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 23 dice que Mical, la esposa de David, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ay, Dios mío, de verdad es que a los catrochos hay que enseñarles incluso a leer, ¿no? Alfajor dice, es llevar más almas a Dios. No, ahí tú estás yendo al propósito en cuanto al servicio. Yo estoy preguntando cuál es el propósito de que dos personas contraigan matrimonio. Eso es lo que yo estoy preguntando. ¿Cuál es el propósito de que dos personas contraigan matrimonio? No estoy hablando en cuanto al ministerio, no estoy hablando en cuanto al servicio, sino específicamente con respecto a ellos. ¿Cuál es el propósito de que contraigan matrimonio? A ver, mis hermanos. Mateo capítulo 1, versículo 24, ¿ok? Perdón, 25. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hay dos cosas aquí en el texto, mis hermanos. En primer lugar, la palabra primogénito, ¿ok? Obviamente, la palabra primogénito no se utiliza como en nuestros textos que tiene que ver con la preeminencia. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses, sí se utiliza la palabra primogénito, pero en cuanto a preeminencia, al que tiene el primer lugar. Pero en este contexto familiar, primogénito sí quiere decir el primer nacido, ¿ok? El primer nacido. Y en segundo lugar, la expresión no es solo hasta, lo voy a señalar, ¿ya? La expresión que se utiliza en este verso no es solo hasta, sino, ¿sabes cuál es la expresión correcta? Hasta que. Esa es la expresión correcta. ¿Ok? Algunos ejemplos para nuestros amigos catrochos, ¿ya? Algunos ejemplos. A ver, espero que se esté viendo bien. Algunos ejemplos. No se fue hasta que no llegó su padre. ¿Qué quiere decir ese hasta que? Que luego que llegó su padre, sí se fue. Se negó a confesar hasta que no llegó el juez. Es decir, una vez que llegó el juez, sí confesó, ¿no? El último, coser sobre 5 minutos hasta que las cebollas estén tiernas. Es decir, una vez que las cebollas estén tiernas, ya no se sigue cociendo, ¿ok? Entonces, si ustedes notan, la expresión en Mateo capítulo 1, versículo 25, no es hasta, es hasta que. Hasta que, ¿ok? Y el texto nos dice
de manera completa que José no conoció a María hasta que dio a luz a su primogénito. Dice, obvio las reglas en español funcionan en griego. Papi, si tú no te has dado cuenta, las traducciones, las versiones católicas dicen exactamente igual, ¿eh? Creo que a excepción de la Jerusalén, que lo dice de otra manera. Así que incluso ahí tendrías un problema con las propias versiones católicas. Así que ya ese es tema tuyo, con tu iglesia, ¿no? A ver qué se nos sigue diciendo, ¿ya? ¿Eso significa que después de muerta tuvo hijos? No, obviamente no, porque en el contexto se está hablando de alguien que murió. No. Mira, en Lucas capítulo 1, versículo 34, cuando el ángel le dice a María que será madre, ella responde, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Pero si ya estaba desposada con José, su reacción solo tiene sentido si ella tenía un voto de virginidad. Bueno, aquí está levantando una falacia, ¿no? Porque exactamente lo mismo creemos los protestantes, ¿no? Porque el hecho de que ella esté desposada no quiere decir que tenía intimidad con José. No, porque una cosa es desposada y otra cosa es ya haber consumado justamente el matrimonio, ¿no? Por aquí Alfajor me comentó, dice, Eder, según tu pensamiento, los matrimonios debería tener 40 o 50 hijos para que sea una fábrica, dice. No sé de dónde saca eso Alfajor, la verdad. No sé dónde saca eso Alfajor. Lo que pasa es que tú aceptas los anticonceptivos. Mira, Alfajor está tan volado que no sabe que en el tiempo de su abuelita no utilizaba anticonceptivos, ¿ya? Que por cierto, no siempre han habido anticonceptivos naturales, ¿no? Pero Alfajor, tu abuelita, al igual que la mía, lo más probable es que no utilizaba anticonceptivos. ¿Tenían 50 hijos, Alfajor? No. Sí tenían una familia numerosa, ¿no? Por ejemplo, mi abuela una de mis abuelas tuvo 10 hijos, otra tuvo 7, ¿no? Porque claramente no contaban con los anticonceptivos. Así que no te inventes cosas, Alfajor, por favor, ¿no? Y por cierto, todavía no nos dices cuál es el propósito. ¿Ves? Mi abuela tuvo 8. Gracias por darme la razón, Alfajor. ¿Ves? No necesita tener 50, ¿no? Ahora, todavía Alfajor no nos dice por qué o cuál es el propósito del matrimonio. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Cuál es el propósito de que una mujer se una con un varón? Si el propósito de una mujer para unirse con un varón no es, en primer lugar, amarse, pero también tener una familia, entonces no hay propósito para que este varón se una con la mujer, Alfajor. Entonces, es así. Muy bien. Bueno, aquí lo que está diciendo nuestro amigo católico en el video, claramente es una falacia, ¿no? Lo está postulando como si los protestantes no creyéramos eso. No, o sea, cuando María estaba desposada, obviamente ella no tenía intimidad con José. Exactamente creemos lo mismo los protestantes. Bueno, alguno dirá, ¿y los hermanos de Jesús qué? Pues en la cultura judía la palabra hermano también se usaba para primos y para otros parientes. Ya, miren la deshonestidad de los amigos catrochos, ¿ya? Vamos a escuchar, pongan atención por favor a lo que dice aquí, ¿ya? Tenía un voto de virginidad. Bueno, alguno dirá, ¿y los hermanos de Jesús qué? Pues en la cultura judía la palabra hermano también se usaba para primos y para otros parientes. Ok. Partamos señalando acerca de la cultura judía. ¿Ok? Mira, aquí el amigo nos dice que en la cultura judía, ¿no? Se hablaba de los hermanos o se utilizaba la palabra hermanos con respecto a primos o a parientes, ¿no? En primer lugar, le debemos recordar a nuestro amigo católico que el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo ni en arameo, sino que fue escrito en griego koiné. Y en un momento vamos a ver los textos justamente que nos hacen una distinción entre hermano, primo y pariente, ¿ok? Pero acá hay otro punto más que señalar. Aquí nuestro amigo católico está recurriendo a la cultura judía para avalar este punto. Entonces, ya que recurren a la cultura judía, yo les pregunto, según la cultura judía,
según la cultura judía, ¿cómo se veía una mujer que no tenía hijos? Según la cultura judía, ¿qué pensaban ellos de una familia numerosa? Según la cultura judía, ¿qué pensaban de una mujer que no tenía hijos o que no tenía muchos hijos? Según la cultura judía, ¿cuál era la perspectiva de esto? Según la cultura judía, cuanto más hijos tuviera una familia, eso significaba que esta familia contaba con el favor y la bendición de Dios. Eso según la cultura judía, amigo. No, pero cuando nosotros apelamos a la cultura judía con respecto a esto, ahí sí no vale, ¿no? Ahí sí, no. No te puedes ir a la cultura judía, que esto, que lo otro. No, amigo, no. No hay que ser deshonesto. No hay que ser deshonesto, ¿ok? Por eso Jesús dejó a su madre, a Juan, para no dejarla bajo maldición. Ah, entonces antes de dejársela a Juan sí estuvo bajo maldición todo ese tiempo. No, pues, refutador, ponte serio con eso, pues. Muy bien. Entonces, lo segundo que tenemos que señalar es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, ¿ok? Y en el griego koiné sí hay una distinción entre hermano, primo y pariente. ¿O no lo hay, amigos católicos? A ver, amigos católicos, sé que la palabra hermano tiene acepciones, pero ¿reconocen ustedes que hay distinción entre la palabra hermano, la palabra primo y la palabra pariente, sí o no? A ver qué nos dicen nuestros amigos católicos que están ahí en el chat. ¿Lo reconocen o no lo reconocen? Porque si lo reconocen, entonces automáticamente pacatean aquí a su hermano en el video. No dicen nada los católicos, ¿no? Ya, no hay problema, se lo vamos a señalar nosotros, ¿ya? Muy bien, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Colosenses capítulo 4, espero que se esté viendo bien, lo voy a mover un poquito para acá. Colosenses capítulo 4, versículo 10, lo voy a leer en la versión Jerusalén, dice: os saludan Aristarco, mi compañero de cautiverio, y Marco, primo de Bernabé. Primo de Bernabé. ¿Ok? Entonces, esta palabra, según nuestros amigos católicos, o al menos algunos, esta palabra que es primo en este versículo debería ser adelfos también, ¿no? Porque según lo que nos dice nuestro amigo católico en el video, la misma palabra se utilizaba para hablar de hermanos, primos y parientes, ¿no? ¿Existe gramaticalmente la diferencia? Sí. ¿Existe culturalmente la unión? Sí. Entonces, ¿estás qué? Ah, ya. Entonces, pero ¿qué cosa es lo inspirado, refutador? ¿Qué cosa es lo inspirado? ¿La cultura es lo inspirado o el escrito en griego koiné es inspirado? Gramaticalmente es inspirado. A ver si nos responden. ¿Qué cosa es lo inspirado? ¿Lo cultural o lo escrito en griego koiné es inspirado, refutador? Ok, perfecto. Gracias. Entonces no tiene nada que ver aquí la cultura. ¿Ok? Entonces, gramaticalmente sí hay una distinción. ¿No? Entre hermano, primo y pariente. Sí la hay. ¿Ok? Y recordemos, los autores al escribir esto estaban siendo inspirados por Dios. Claramente para hacer una distinción entre hermanos, primos y parientes. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí tenemos la palabra primo en la carta a los Colosenses capítulo 4 versículo 10, que justamente la encontramos nosotros. Déjenme, lo muevo por aquí un poquito, lo encontramos aquí, ¿ok? La palabra primos es la palabra anepsios, ¿ok? Anepsios, que es primo. Así que cuando algún amigo católico venga a decirte, yo sé que no todos, hay que reconocer que no todos, pero cuando un amigo católico venga a decirte, no, es que la palabra delfos se utilizaba para primos, para parientes y para hermanos, no, tú le vas a mostrar este versículo, ¿ya? La palabra para primo es anepsios, eso es primo. Así que no te vean la cara de tonto. Y luego, por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, aquí a Marcos capítulo 6, versículo 4,
Dice, Jesús le dijo, un profeta solo es solo en su patria, entre sus parientes. Aquí tenemos la palabra parientes, ¿no? La palabra parientes, déjenme lo muevo por aquí nuevamente porque no se está viendo. Aquí está la palabra parientes, ¿ya? Parientes. Sungenés o sungenés, como lo quieran pronunciar. Sungenés es la palabra para pariente, ¿ok? Entonces, nuevamente, cuando el amigo católico venga a decirte que la palabra adelfos es para señalar también a un primo o un pariente, le vas a sacar un versículo como este, ¿ok? Y le vas a decir, no. Es que la palabra pariente no es adelfos. La palabra parientes es sungenés, ¿ok? Y si te dicen, no, pero es primo, no, le vas a decir, no, amigo, no. La palabra primo es anepsios. Anepsios es la palabra primo, no adelfos, ¿ok? Adelfos. Muy bien. Refutador dice, inspiración no es posesión, sigues lidiando con un tema A con B. No, amigo, no. Aquí nosotros entendemos que es lo escrito, lo inspirado por Dios. Si tú te quieres ir mucho más por la cultura, pues ese es un tema tuyo, ¿no? Nosotros vamos directamente al texto escrito que sabemos y tenemos la seguridad que es inspirado por Dios. Muy bien, entonces está completamente comprobado que no, que adelfos no es primo ni es pariente, ¿ok? Así que automáticamente el comentario que dice por aquí nuestro amigo Catrocho está completamente refutado. Por ejemplo, en Génesis capítulo 13, versículo 8, Abraham y Lot son llamados hermanos, aunque en realidad eran tío y sobrino. Así que no, María no tuvo más hijos. Desde los primeros siglos, los cristianos siempre creyeron en la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. San Jerónimo, San Agustín, San Epifanio. Ellos lo defendieron con mucha fuerza y pues eran mucho más cercanos a los apóstoles que nosotros. Yo personalmente no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema con que haya personas que crean en la virginidad perpetua, ¿eh? Y a ver si nuestros amigos católicos se entienden de una vez por todas. Los protestantes no tenemos problema en que alguien quiera creer en la virginidad perpetua de María. Ciertamente hubieron padres que lo creyeron. El problema es cuando tú quieres hacer de este dogma algo vinculante a la salvación, como claramente lo hace Roma. Ese es el tema, y ya lo hemos señalado antes. Si tú nos dices que alguien que no cree en la virginidad perpetua de María es anatema, entonces simplemente lo estás vinculando a la salvación. Y eso es lo que rechazamos. Eso es lo que rechazamos. En realidad, si tienes problemas como bendición y consumación matrimonial, vamos a hablar justamente, yo creo que podemos hablar sobre el matrimonio en estos días, no hay ningún problema. Ahora, si ustedes creen que María y José tenían un matrimonio de mentirita, pues ese es un problema suyo, ¿no? Ahora, si tú quieres creer que ese matrimonio no se consumó, entonces es un problema, ¿no? Es un problema. Si hay problemas grandes en sostener que María no rompió himen al nacimiento de Jesús. No, o sea, yo lo tengo eso claro, Paul. Yo eso lo tengo completamente claro. Yo lo que estoy diciendo es que no tengo problemas con que alguien lo quiera creer. No digo que el dogma en sí no tenga problema. Eso hay que entenderlo, ¿ok? Eso hay que entenderlo. Escuchar a Pacheco te está haciendo garrotero. Los catrochos sueñan con Pacheco, ¿no? Sueñan y tienen pesadillas con Pacheco, ¿no? Aquí están hablando conmigo, no con Pacheco. Y además, qué garroteros. Yo no te estoy tratando mal, yo no te estoy hablando mal. Estoy diciendo que no tengo problema con que una persona quiera creer en la virginidad perpetua de María. O no lo estoy diciendo de manera clara, lo estoy diciendo, ¿ok? Lo que, nuevamente, y lo repito para Paul, lo que sí creo es que el dogma en sí tiene problemas. Yo no tengo problema con la persona, pero sí tengo problema con el dogma en sí. Y sobre todo partiendo de Roma, porque Roma te dice que si tú no crees en la virginidad perpetua de María, entonces simplemente eres anatema. ¿Ok? No me digas catrocho. Bueno, cuando tú vayas a donde el padre Luis Toro y le digas y le comentes también, padre, no le digas evangélicos, entonces ahí vamos a ver que eres realmente sincero, Alfajor. Muy bien, mis hermanos, entonces está aquí nuestro amigo Catrocho completamente y José, refutado, ¿no? lejos de ser un esposo cualquiera, tuvo la misión más grande:
ser el protector del Hijo de Dios y de la Virgen María. Su castidad es una prueba de su inmensa santidad. Nuevamente, ¿no? Ligando la santidad a la castidad, ¿no? Como si alguien que no es casto, entonces no pudiera ser santo, ¿no? Hay un gran problema ahí de nuestros amigos católicos, Virgen María. ¿no? Su castidad es una prueba de su inmensa santidad. No era un hombre común, él era un hombre de Dios. No era un hombre común. No era un hombre común, era un hombre de Dios. Ah, ¿y los hombres de Dios no son hombres comunes? ¿O qué son? ¿Son semidioses? ¿Qué cosas son los hombres de Dios? Dime, papista. Bueno, ahí no hay ninguna ofensa, ¿no? Porque sigues al Papa, en ese sentido eres papista, ¿no? ¿Los hombres de Dios qué son? No son hombres comunes. Son extraterrestres, son Superman. ¿Qué cosas son los hombres de Dios? Entonces nuestro amigo católico, como muchos católicos, viven en una fantasía, ¿no? Como que María y José son superhéroes, ¿no? Que tienen superpoderes, ¿no? Y que por eso pueden estar castos perpetuamente, ¿no? Así que no, José no construyó su cama para usarla con María, amiguito. Su matrimonio fue único, puro, santo y lleno de amor. Nuevamente, La Sagrada Familia con María, amiguito. Su matrimonio fue único, puro, santo y lleno de amor. ¿Por qué fue puro, santo y lleno de amor? ¿Por qué fue puro y santo? Ese es el término o las palabras que me causan comezón en el cerebro. ¿Por qué fue puro y santo? Porque no tuvo intimidad. ¿Qué nos está diciendo entre líneas? Ah, entonces, un matrimonio que tiene intimidad, entonces no es puro y santo. O sea, de verdad, mira, hay algo que sí me molesta de los católicos, ¿ya? Porque los católicos nos tratan como, perdonen la palabra, pero nos quieren tratar como estúpidos. Nos quieren tratar como tontos, ¿ya? Esa es la conclusión lógica de lo que está diciendo. Y hace rato Alfajor comenzó diciendo, no, es que no estás entendiendo. No, hombre, si tú me dices que un matrimonio es santo y puro porque no tuvo intimidad, al mismo tiempo me estás diciendo lo contrario, que un matrimonio que tiene intimidad no es santo y puro. Es lo que me estás dando a entender. No nos trates de idiotas, amigo. No nos trates de idiotas. Amor. La Sagrada Familia no es un modelo de vida común, sino un ejemplo de entrega total a Dios. Dice el refutador, eso es falso, es tu conclusión. No nos hacemos responsables de lo que, de que sigue con tus conclusiones. Nos sigues tratando como estúpidos, refutador. Pero bueno, en fin, la voy a dejar pasar.